Recibimos con un fuerte aplauso en nuestros estudios a David Cáceres, que es viceintendente de la ciudad de Paraná y titular del Consejo Deliberante. David, bienvenido, buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Guayi, y a todos los panelistas y al equipo. Por favor, cuando se hablaba de la renovación del sistema, que siempre fue un planteo, si bueno, si la concesión no va, que den de baja, que venga otro y demás, siempre estaba el escenario ciudadano e incluso, lo digo desde el periodismo también, es decir, ¿quién se va a presentar? Si siempre fue el mismo, porque no hay empresas. Y aparecen tres. A mí me sorprendió. ¿A ustedes, como departamento ejecutivo o legislativo en este caso? También, obviamente, primero destacar que hubo una decisión política por parte del Ejecutivo, de la Intendenta, porque podría haberse optado por seguir con esta licitación y renovarla como daba facultades para poder hacerlo, pero creo que el diagnóstico en este programa ya lo han hecho hasta el hartazgo y se entendía de que no daba para más cómo estaba funcionando, cómo estaban prestando el servicio las empresas actuales, y se decidió empezar un proceso primero generando un nuevo marco normativo para el transporte y la movilidad urbana en la ciudad de Paraná, derogando lo que estaba, que entendíamos que no había sido una solución, y después un proceso de empezar a la elaboración de los pliegos, de los nuevos pliegos, que como bien decían en el informe, hoy hablamos de un transporte sustentable, accesible, y se empezó a trabajar y fue un proceso largo, pero con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando que esta concesión finaliza a fin de años, y siempre teniendo sobre la vista esta pregunta: ¿se irá a presentar a alguien en este contexto? Claro. Porque a todas estas dificultades hay que englobarlo en un contexto que recién hablaba de crisis macroeconómica, con decisiones políticas por parte del gobierno nacional de retirar el fondo compensador de los subsidios, que terminó siendo la estocada allá al deficitario sistema de transporte que teníamos en la ciudad para que termine siendo prácticamente terminado. Se entiende que las empresas que se presentaron saben de ese contexto y saben que puede ser que no tengan el subsidio, porque siempre la empresa ha dicho, bueno, pero no tenemos subsidio. Es que expectativa de subsidio nacional no hay. Nosotros seguimos albergando y deseamos que los gobiernos provinciales y los gobernadores en particular sigan haciendo fuerza para pelear por esta asistencia al interior del país como se hace en el AMBA. Pero hoy lo positivo también es que estas empresas que se presentaron, que ya es un logro que haya habido 3 oferentes porque generamos las condiciones para que así sea, es que la única forma de tener mayor rentabilidad es subiendo más usuarios a los coches. ¿Y cómo se hace eso? Prestando un servicio eficiente y de calidad. Así que, bueno, en ese proceso estamos, y bueno, la verdad que ha sido un trabajo arduo que llevó su tiempo y que tuvo la intervención de todas las áreas municipales, la intervención de las universidades de la región en cuanto a los análisis técnicos. Obviamente también se convocó a especialistas y consultores externos de otros países para que vengan también a ver lo que sucedía en la ciudad de Paraná y que traigan también la mirada de cómo han ido solucionando en otros países, en otras ciudades de otros países. Y obviamente cuando el pliego y el texto fue girado al Consejo Deliberante, hubo un proceso también de convocar a todos los actores sociales, a vecinos y vecinas de manera individual, a aquellos que se nuclean en organizaciones intermedias y que vienen trabajando la problemática, a estudiantes universitarios, a los representantes de los trabajadores, a los privados también. Todas las fuerzas políticas aunaron esfuerzo y el texto que se presentó tuvo muchas modificaciones en función de estas miradas y estas apreciaciones, que este proceso terminó, como lo decía el informe, en una audiencia pública, como para después ser sancionado. Y bueno, en los plazos que la intendenta dijo que íbamos a llamar a licitación y a estar abriendo los sobres, se cumplieron, y ahora aparece otro proceso que es analizar estas propuestas. Claro. No quiere decir que una vaya a ser seleccionada, hay que analizar para ver si se ajustan a los pliegos. Recién para el año que viene, ¿no? La nueva concesión. No, esto... No, digo, no, el efecto cuando arranque la concesión nueva. ¿Cuándo es? ¿Después de diciembre? Si resulta adjudicataria en diciembre se culmina la actual y arranca la del año que viene arranca la otra. La primera parte del proceso, no menos de 30 días, creo que decía. No menos de 30 días, puede llevar más. Estamos hablando las cajas que, para entender, tenés ahí el sobre con los nombres de cada una de los 3 empresas o 3 grupos,
y después son cajas con análisis, con estudio, mucha data para leer. Mucha información y muy técnica de un proceso y de un sistema que es muy complejo, porque tenemos las ofertas de técnicas que en relación a la prestación del servicio que van a dar, y también la oferta económica, que aquí aclarar, el puntaje lo tiene la oferta técnica, es decir, que estamos hablando de cuál es el mejor servicio que le van a brindar a la ciudadanía, y no tanto así nos guiamos por lo económico, que tiene un menor porcentaje en la puntuación. ¿Pueden ganar más de una? Exactamente, porque el pliego plantea que a las 11 líneas que tenemos en el ámbito urbano se dividen en 3 grupos para que estas empresas puedan pujar por cualquiera de estos 3 grupos, o por los 3. Puede haber una ganadora, puede haber 2, o en este caso puede haber 3. Pero no sería una UT en ese caso, ¿no? No, son individuales. Son individuales. Okay, Cada una tendría una línea, digamos, un grupo de líneas. Un grupo de líneas. Ok, sí, Javier. David, ¿cómo te va? Habrás escuchado el comentario en el microclima, por eso te estás riendo, porque dice como que estaba todo organizado para que una empresa muy grande saliera beneficiada. ¿Qué le decías a esos que desprestigiaron, trataron de ensuciar este proceso? No, bueno, la verdad que siempre hay detractores con respecto a esta situación. Entendemos que es un problema estructural que la ciudad acarrea hace mucho tiempo, pero la respuesta es que también se plantea una comisión evaluadora, claro, que está integrada por 4 integrantes del Poder Ejecutivo, pero también por un representante de cada una de las fuerzas políticas que integran el Consejo Deliberante, para que no solamente sean veedores, sino también que tomen la decisión en esa comisión evaluadora a quién se le va a adjudicar. Obviamente allí está garantizada la transparencia del proceso de fuerzas, que en el Consejo todos son conscientes, están las 3 fuerzas que representan los 3 estamentos del Estado con visiones totalmente distintas de lo que es el funcionamiento estatal. Hablamos de la Libertad Avanza a nivel nacional, hablamos de Cambiemos a nivel provincial y obviamente del oficialismo aquí en la ciudad de Paraná. Voy con Ana, Ezequiel, perdón, sí. No, eran 3, los 3 grupos son 3 grupos potentes económicamente. Son empresas importantes. Son 3 empresas importantes. Conocidas. Sí, Ana. Hola David, mi pregunta va con este nuevo pliego, que hay muchos ítems por cumplir. ¿Será esta realmente la vez que vamos a tener un buen servicio de transporte? ¿Y es posible que se haga sin subsidios? Yo no creo que sea posible que se haga en esta instancia sin subsidios. Nosotros percibimos una parte de subsidio por parte del gobierno provincial, otra gran parte lo aporta el gobierno municipal. Sí, tenemos que ser muy creativos y empezar a trabajar también en cómo generar recursos extras para poder financiar el transporte. El estacionamiento puede ser una de esas medidas que se puede llegar a plantear y tomar como una posibilidad. Habrá que ver otras también, pero hoy el sistema sin el acompañamiento del Estado no podemos trasladarle todo el costo al usuario. Y que nosotros tenemos expectativas, primero porque si alguna de estas empresas resulta beneficiaria y es la prestataria de los servicios, o más de una, es imposible que no cambie el transporte en la ciudad de Paraná, porque tienen que cumplir mínimamente con una antigüedad promedio de los coches, que yo creo que ninguno de los que está dando vuelta aquí hoy en la ciudad de Paraná cumpliría con ese parámetro. Es decir, que mejora en el transporte va a haber. Si uno empieza a analizar lo que son los pliegos y los distintos ítems, estamos hablando de coches que tienen que ser amigables con el medio ambiente, que tienen que ir progresivamente tendiendo a los parámetros internacionales con respecto al cuidado del medio ambiente. Pero es fuerte que mínimamente decís, que ningún colectivo que está ahora estaría apto. Y estamos hablando que el nuevo pliego tiene un promedio de coches de 6 años. Es decir, que si estamos hablando de 70 líneas, 70 coches, y supongamos que hubiera la mitad con una antigüedad de 12 años, tiene que decir que la otra mitad tiene que ser 0 kilómetros para cumplir ese promedio. Ok, Corina. No, siendo optimista, ¿no? Recién dijiste, David, hemos discutido y debatido hasta el hartazgo en este programa el tema de transporte, porque es algo que involucra a la ciudadanía y aparte de los que estamos aquí presentes, y nos interesa la temática. La pregunta es, siendo optimistas, supongamos que se garantiza el servicio, que gane una buena empresa y demás, ¿qué penalidad está prevista para el caso de que la empresa que gane incumpla, digamos, con las condiciones? Ninguna.
¿Qué penalidad? Sí. Ah, penalidad. Sí, no, ¿qué penalidad? Nosotros al principio de la concesión... Porque, perdón, no, David, porque viste que la queja es siempre pasa esto, pasa lo otro. Sí. Entonces nosotros ¿Por qué los no ciudadanos, ¿qué rescinden? hacemos? Porque, claro. Quedamos presos, Sí. tenemos que aguantar hasta que Yo termine la no- concesión. ¿Qué? no, O sea, no, ¿está prevista no una quiero penalidad? mirar hacia atrás, pero tengo que hacer un ejercicio de memoria en ese sentido. Esta concesión que este año va a cumplir los 8 años que tenía estipulado, cuando las empresas fueron adjudicatarias de la concesión, que terminó siendo prácticamente una continuidad de la que tuvimos por más de 30 años, digamos, ¿no? Fueron los mismos prestadores, la misma logística. O sea que estamos con un sistema que viene funcionando hace 40 años, hace más de 40 años. Pero cuando se licitó hace 8 años que se adjudicó, el Estado, en este caso el gobierno municipal, no le exigió que cumpliera con los parámetros de ese contrato. Cuando vos, propio Estado, no le exigís a una empresa que cumpla con sus deberes, después empezamos con lo que decía Washington, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Digamos, yo te voy a reclamar a vos cuando después vos me vas a decir Pasamos la no, pelota. porque... Exactamente, y hay cuestiones allí que también en este pliego hay que tener en cuenta. Siempre la tarifa ha sido algo que ha sido el argumento de los empresarios para decir, vos no me das la tarifa que yo quiero, que yo necesito, yo no te puedo dar el servicio que vos me pedís, y así hemos estado durante todos estos años. Este pliego, yo hace mucho tiempo, porque yo he seguido este tema siendo concejal de la oposición cuando se empezó a trabajar el marco regulatorio entonces, después con los pliegos, después he sido integrante del CITU, presidente de la comisión, siempre entendí de que para subsanar esta situación el transporte tenía que tener una fórmula polinómica para que vaya actualizándose en función de los costos operativos que tiene la prestación del servicio. Bueno, el Poder Ejecutivo y las áreas de Economía y Hacienda fueron más allá y entendieron eso, pero generaron, y está en el pliego, una polinómica, pero que también entiende a los usuarios, estipulando allí el salario básico de un empleado municipal, el salario básico de un empleado provincial, el salario básico de un empleado de comercio, aparte de los costos logísticos que tiene la empresa, que es el combustible, el personal, las cubiertas. O sea que no vamos a tener esas discusiones traumáticas desfasadas en el tiempo, que cuando se termina generando un aumento termina siendo atemporáneo, y hoy cuatrimestralmente eso va a ir surgiendo producto. Primero, ¿Se compromete a hacer las acciones en el caso de incumplimiento? Yo voy tomando nota. Está en el pliego. Hace un par de meses le tomé al gobernador Frigerio una promesa que hizo, que dentro de un año la voy a controlar a ver si la cumplió. Y ahora usted se compromete a que si la empresa no solo incumple yo, con el pliego, Estado municipal por se eso, el Estado, compromete usted está acá a en hacer representación cumplir del este Estado. contrato. Bueno, anoto. Pero Dame la bioma. hay una cosa Sí, dale, que a mí me dale, parece que un vengo poco con Nacho. particular, porque digamos que es una cuestión filosófica, Lo digamos, voy a ¿no? hacer firmar. Es una cuestión media filosófica. Nosotros acá en Paraná, digamos, estamos adelantados en el tiempo, por decirlo de alguna manera, nos adelantamos a Milei, digamos, y la empresa privada era la que nos daba un servicio malo. Y el culpable, ¿quién era? Todos nosotros. Los municipales, éramos nosotros, los usuarios. Hoy entendemos, reentendemos, digamos, las cosas dentro del mismo problema, digamos, y se hace una nueva licitación. Sigue siendo una empresa privada. Será una empresa privada la cual nosotros tenemos que controlar. Con subsidios, como sucede en todo el mundo, se subsidia el transporte, funciona, digamos, para que realmente el trabajador pueda realmente ir a trabajar, el estudiante pueda ir a estudiar. Esa es la función. Y entonces, hoy estamos todos asustados de decir, ¿pero quién lo va a controlar? ¿Y cómo va a ser el tema? Y el privado fue malo. Entendamos esto. Y es la empresa más importante del país. La que, a ver, para ser más claro y explícito, el que nos cagó a los paranaenses es la empresa más grande del país de transporte. Hoy tenemos que volver a controlar esto y empezar de nuevo. Pero yo no veo error en nosotros. Nosotros somos usuarios. Es gente que tenía que y tiene que funcionar dentro del colectivo. ¿Entendés? Con el transporte urbano de pasajeros. Bueno, hoy, vamos, estamos en un nuevo inicio. Entonces, la presión en todo momento contra decir, tratar de ver y resolver el tema. Decir, No. no. Es así. Mi función, a ver, No seamos. yo cuando veo una norma, por ejemplo, 26485,
ley de protección contra la violencia contra la mujer. No contiene sanción, digo, es una norma sui generis, no contiene sanción. Hay que echar mano a otras herramientas para poder defender a una mujer en ese contexto. Está bien, pero Lo no tiene traspolo nada acá. el transporte Mi obligación colectivo. como abogada, yo estoy opinando que me traen un pliego, me traen una ley y demás, le estoy preguntando al viceintendente de la ciudad de Paraná Ahora, ojo, una cómo vez- se va a penalizar en caso de incumplimiento. Cori, yo te porque- escucho decir también que a Es que veces obviamente que el el pliego- que haya pena no es la solución, dijiste una vez. No, porque Pero aparte ahí, una analogía con ahí las estábamos mujeres, qué sé hablando yo, del ¿viste? aumento Es de como pena. un montón. Yo creo en la función Recuerdo el tema, por eso. disuasiva. Es como un montón. Yo creo en la función disuasiva de las normas, eso es harina de otro costal. Y he dicho muchas veces que somos hijos e hijas del rigor. Sí. ¿Está? Entonces, si o sea, a lo que voy es, no estoy de acuerdo con el aumento de sanción, lo que no significa que Que no no tenga que deba haber- existir una Ok. sanción. Obviamente que Sí, David, cierro con la, David. la Ojalá- licitación actual que está vigente y la que nosotros proponemos los pliegos, ambas estipulan Tienen penalidades. sanciones. La verdad que nosotros heredamos una situación y también el mayor responsable en su momento fue el Estado de no hacer cumplir ese contrato del día 1. Y obviamente también los empresarios por infringir su parte. La situación que nosotros heredamos, la penalidad hubiera sido romper ese contrato, Dar de baja la concesión. dar de baja la concesión. Pero eso no era la solución para los usuarios porque ¿Qué no pasaba? teníamos Sancionada. este proceso, ¿Qué pasaba digamos, al día quién iba a siguiente? cumplir. Claro. Pero además, Entrampado. pero no solamente entrampado, sino que cuando se licitó este servicio, la concesión que dije que estuvo vigente por más de 30 años, esa estipulaba que si el Estado le rescindía por falta al contrato a la empresa, tenía la obligación de prestarlo un año más para garantizar un proceso nuevo de licitación. ¿Con qué lo iba a hacer? Eso lo quitaron. Claro. Eso lo quitaron, es decir, nosotros no teníamos herramientas jurídicas Claro. y además hay antecedentes. Una empresa en el sur, un Estado le rescindió el contrato, Bariloche. fueron a un juicio, perdieron el juicio y los tuvieron que recontratar. Pagar. Bariloche, la echaron a la intendenta, imagínate. Vengo con Nacho y después voy con mensaje porque está explotado el mensajero, dale. Sí, bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber, un poco se deslizó esto de el tema del estacionamiento, por ahí Cori decía lo de las multas, si se complementaría con otras políticas, con otras herramientas, porque si los colectivos funcionaran bien en Paraná, mucha gente no se volcaría a andar en auto, por ejemplo, y las calles estarían bastante más descongestionadas. Muchas veces vemos, es muy común ver que hay colectivos frenados durante horas. Hace poquito hubo 45 minutos bocineando por autos mal estacionados o porque está sobrecargado, sobre todo lo que es el centro y el microcentro de el parque automotor, que no para de crecer, que un poco tiene que ver con esto. ¿Se tiene alguna idea, alguna política, alguna herramienta para complementar esto? Sí, lo del estacionamiento medido es prioritario. Estamos trabajando en ello para poder garantizar esa fluidez en el microcentro. Esto también va a ayudar a que los colectivos puedan cumplir su frecuencia, pero además, prestando un buen servicio, vamos a recuperar los miles y miles y miles de boletos que hemos perdido en estos años, producto de la ineficiencia de la prestación del servicio, que han optado por otras modalidades. Y también es cierto que el mercado de motocicleta ha sido muy flexible y era más fácil ir con un documento y sacar una moto Más rentable. Sí, sí. para el usuario, ¿no? Eva, dame mensajes porque el televidente opina y mucho, vamos. Mensajes que nos llegan al 3435-054-874. Dice, sobre el tema de colectivos, si sigue el grupo ERSA, vamos a seguir en lo mismo. Y hay una ley antimonopolio. Tienen que evaluar bien al grupo ERSA, dice este televidente. Otro mensaje, soy trabajador de la salud y durante años dependí del transporte público para ir al hospital. Pero después de tantas esperas interminables, colectivos en mal estado y horarios que no se cumplen, me compré una moto a fin de año. Necesitaba algo más confiable para no llegar tarde. En mi trabajo, varios compañeros hicieron lo mismo. Ojalá algún día pueda volver a usar el transporte público, pero para eso primero tienen que mejorar mucho el servicio, dice Sergio de San Benito. Gracias, Sergio. Otro mensaje dice, ¿por qué no dividen las líneas y se las dan a las tres como era antes? Dice La Victoria, Mariano Moreno, y la otra, no recuerdo, dice un televidente hablando de Urquiza. estas empresas que se presentaron. Martín y por Fierro, último, ¿te acuerdas, no? hola, Las buenas líneas. noches, soy Héctor. Creo que deberían invitar a 3 o 4 trabajadores a su debate, que ellos
le manifiesten los problemas de esperar el colectivo a las 6 de la mañana para ir a trabajar. Está bueno, gracias a los televidentes. Sí, no, ¿Cuáles son un las tres? comentario. Sí, cierro con vos, Vale, pero... No, y respecto a eso, digamos, Sí. mientras tanto es como que los plazos siempre se estiran y se estiran. Yo soy usuaria de colectivo, me pasa, por ejemplo, en horario pico a la mañana en Avenida Almafuerte, tanto los urbanos como los interurbanos, no miento, pasan 9 colectivos y la gente sigue esperando porque no hay lugar. No alcanza. Entonces, cuando se habla de plazos, es como que parecen tan lejanos porque, mientras tanto, es un padecimiento y lo que decían algunos de los televidentes es el tema de empezar a buscar alternativas como compartir autos, es terrible. Sí, es una si me situación permiten, dos Sí, David, cuestiones. cerrá. Primero, hablaba un mensaje allí de un espectador respecto a la empresa ERSA que se volvió a presentar con otro grupo empresarial, Moza. Los pliegos estipulan que para la evaluación de las propuestas, una gran parte son los antecedentes. Claro. Así que allí también entrará cómo han prestado el servicio. ERSA forma parte de la UTE, de la Unión Transitoria de Empresas, que es Moza. este grupo Moza. La otra es Etacer, ¿y quién más? Etacer, que es la empresa de Ruder o Flechabú, que es una empresa grosa, y la otra es, o grande digo, Sí. en el país, en media y larga distancia ahí, San José Sociedad Anónima, que no es la San José que vemos aquí, sino que es una empresa al noreste argentino. Es también un grupo empresario importante que se dedica mucho en el noreste al transporte urbano de pasajeros. Y lo último que yo quería detallar es que nosotros estamos viviendo una situación compleja en el transporte, no solamente en Paraná, en el país. Seguramente las complicaciones van a seguir existiendo. Y las mejoras van a ser progresivas, digamos, ¿no es cierto? Vamos a tener que trabajar en la optimización de los recorridos y demás, y después ir ampliando a medida que la gente va subiendo al colectivo. No quiere decir que con esto solucionemos todos los problemas. Si hubiera una corrida inflacionaria y los sueldos no acompañaran el aumento, digamos, ¿impactaría en el boleto? Impactaría teniendo en cuenta, ya te digo, es una polinómica que intervienen los salarios básicos Otro del plan programa municipal. para entender eso. No, la escala que dijo hoy, la escala que Sí, dijo. la que David, dije hoy, digamos. Un presente de Acun, vos por Bueno. haber venido, David. Muchas Bueno, gracias por estar muchísimas esta noche. gracias por la Por favor, invitación. el Gracias aplauso a para todos. nuestro invitado del día con un tema que da para hacer 28.547 programas consecutivos hasta que veamos una solución. Eva, dale. En Acun Paraná hacemos que tus presentes sean únicos. Regalos personalizados, regalos empresariales e institucionales, box para días especiales, cumpleaños, nacimientos, egresados, aniversario, boda o bienvenida. Visita nuestra página @acun.paraná o comunicate al 343-512-5072. ¿Vamos a Nogaró? De lunes a domingo, el restaurante y pizzería Nogaró te esperan en su tradicional esquina de Avenida Ramírez y Nogoyá. Abierto de 30 horas, de 17 horas hasta la medianoche. Picadas, pizzas, milanesas y hamburguesas. Nogaró, pedidos al 431-1270. Ese lomito a esta hora, para nosotros, está muy mal lo que hicieron, porque nos hacen mal. Vamos a la pausa, venimos con otro tema, artistas, Milei y demás. Dale, ya volvemos.